Hermanos, buenos días. Creo que para alguien que ama al Señor, lo mejor que puede recibir para no estar con sueño es la palabra de Dios. Así que vamos a estar atentos y roguemos al Señor que nos ayude con esa situación de tratar de como irnos hacia otras cosas y estemos concentrados acá en el mensaje. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha abierto nuestros ojos para ver y oídos para oír? En las cartas que hemos estado leyendo a las iglesias en Apocalipsis, termina todas las cartas con algo, con una frase que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿A cuáles iglesias? A todas, a la de nosotros también, a Torrefuerte. Así que si nosotros tenemos oídos, vamos a oír la palabra del Señor y hermanos, esa es mi oración esta mañana, que oigamos su palabra, que estemos atentos, que meditemos en ella. Acompáñeme por favor y vamos a ponernos de pie, Apocalipsis 3 del 1 al 6. Dice la palabra del Señor así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Padre eterno, Señor, nos encontramos reunidos en esta mañana como iglesia, Dios, a aquella iglesia a la que tú le has hablado a través de tu palabra, y hoy en día, Señor, lo sigues haciendo. Una iglesia que ha sido conformada por ti y que tiene vida gracias a ti, que puede oír, que puede ver gracias a que tú has abierto los ojos y los oídos de aquellos, Señor, quienes tú has determinado para que así sea. Por eso damos gracias, Señor, porque si esta mañana podemos ver tu palabra y en ella ver la gloria tuya y oír tu palabra, Señor, y que esas palabras vayan a nuestro corazón, impacten, Señor, todo nuestro ser, es gracias a ti. Rogamos, Señor, por tanto, que nos des la fuerza necesaria para estar atentos a tu palabra, Señor, y que no haya nada más importante, Señor, que poder concentrarnos en el mensaje tuyo, en las palabras que dan vida para nosotros, Señor. Que haya deleite, Dios, en escuchar tu mensaje, que haya gozo, que no haya, Señor, afán, que no haya, Señor, intranquilidad en medio del mensaje, sino que haya gozo en nosotros, Señor, y que estemos atentos a Él, a tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Tomemos asiento, hermanos. Y quisiera iniciar con una pregunta que pensaría que, aunque decimos que no, nosotros vivimos muy enfocados en eso, y ¿es importante para nosotros lo que otros piensan de nosotros? ¿Creemos que es importante lo que otros piensan de nosotros? Muchas veces decimos, no me importa lo que los otros digan de mí, pero normalmente vivimos muy pendientes de lo que los otros dicen de nosotros. Vivimos en un mundo que está obsesionado con las apariencias, con la forma como lucimos delante de los demás.
Pero en medio de la prédica quiero ir dejando también la idea que no solamente estamos muy pendientes de lo que los demás dicen de mí y lo que los demás ven en mí, sino lo que yo mismo veo en mí. O sea, mi reputación, la que yo considero que tengo, pero la que los demás dicen. Hay una obsesión con vernos físicamente conforme a los estándares también, que se catalogan como correctos o como buenos o como perfectos. Vivimos muy pendientes de la opinión de los otros sobre nosotros y no buscamos la buena opinión por lo que otro me da, sino por lo que yo tengo y muestro de mí mismo. O sea, mi buen nombre no es por lo que tengo en otros, sino por lo que yo soy y lo que yo hago. Y vivimos muy enfocados en eso. De hecho, estudiando para este mensaje, leía en algún lado, no conocía eso, me sorprendió, que se ha ido volviendo muy popular unas cirugías para las personas después de que mueren, para que en el ataúd se vean perfectas. Y ha ido creciendo gente que paga por esto, para tener una muy buena apariencia cuando vayan a verlos en el ataúd. En cuanto a lo laboral, lo profesional, buscamos hacernos una reputación, ¿no es cierto? Es claro, nosotros queremos que haya un buen nombre alrededor nuestro, que digan cosas buenas de mi trabajo. En cuanto a lo moral, la mayoría estamos interesados en que se diga que soy una buena persona y que actúo correctamente. Nos preocupa eso. Hay un artículo escrito por Michael Horton, que es un teólogo americano. Esto lo tomé de un comentario en un estudio de estos versículos. No es mío, no es una investigación mía, la tomé de algún lado. En el que él dice: ¿cómo sería una ciudad en la que Satanás tomara todo el control? ¿Cómo pensamos que sería una ciudad en la que Satanás tiene todo el control? Y las imágenes que se presentan son imágenes quizás de violencia, de caos, de inmoralidad sexual, una ciudad sin iglesias. Al ver estas obras diríamos, es una ciudad en donde no se conoce a Cristo, donde no está Cristo, es una ciudad que claramente está bajo el control de Satanás, eso diríamos. Pero Donald Gray, un pastor de una iglesia presbiteriana, dio una imagen distinta. Dijo: todos los bares estarían cerrados, la pornografía desterrada, en las calles caminarían personas de forma ordenada, que se sonreirían uno al otro, no habría groserías, los niños responderían con amabilidad a sus padres, las iglesias estarían llenas el domingo. Acá podríamos decir lo contrario, es una ciudad diferente de acuerdo a lo que se ve. Se diría que es una buena ciudad. Sería una ciudad con una reputación de ser una ciudad con vida espiritual, pero que podría en realidad ser una ciudad que está muerta. La razón es la de haber caído en un engaño muy peligroso, y es el engaño de confiar en lo externo, en las obras externas, en lo que yo puedo ver, en la reputación que se ha hecho esa ciudad, por ejemplo, la que estamos hablando, y vivir y mantener ese buen nombre, o vivir para mantener ese buen nombre. Sardis era una ciudad, para hablar un poco de ella, que estaba a unos 48 kilómetros aproximadamente al sureste de Tiatira. Era conocida por la manufactura de textiles, había muchas ovejas y se sacaba lana para hacer textiles allí, pero también se llevó el crédito de haber inventado ellos el tema de poder teñir esas vestiduras, esas telas. Fue el lugar donde se inventó el dinero moderno prácticamente. Allí habían minas de oro y de plata, y las primeras monedas de plata y de oro fueron acuñadas en Sardis. Se usaba mucho una frase en algún tiempo, hace años se usaba una frase que decía que se era rico como Creso, y Creso era un rey allá en Sardis, una ciudad que tenía prosperidad. El hecho de que Sardis fuera construida también en una planicie, aproximadamente a unos 1500 pies de altura, sobre el valle. ¿Se acuerdan que Tiatira estaba en un valle? No tenía protección. Esta ciudad está en un monte. Era casi que inexpugnable, no se podía entrar. Ellos se vivían muy confiados porque no había cómo atacarlos. Estaba un exceso de confianza en lo que ellos tenían.
Y esa confianza ocasionó que en 2 ocasiones los muros de esa ciudad de Sardis fueran traspasados por los enemigos. Incluso la ciudad fuera llevada a casi la destrucción, porque la entrada a la ciudad fue dejada desatendida por la misma confianza. No, aquí nadie nos va a llegar, estamos bien. De hecho, hay una historia que me contaban, yo no la leí, pero que una de las veces que los atacaron fue porque un soldado en esa distracción no veía como necesidad de estar muy pendiente de su labor, dejó caer el casco por la montaña y él bajó a recogerlo y vieron los enemigos cómo él podía subir y entrar a la ciudad, y entonces por ahí ellos atacaron. Así que, hermanos, es una ciudad que tenía fama, tenía nombre de ser una ciudad segura en algún tiempo antes de que esta carta fuera enviada, pero ahora era diferente. Pero esta ciudad descansaba en ese buen nombre que tenía y eran confiados en ese buen nombre, pero era una ciudad descuidada, era una ciudad que no tenía protección de ellos mismos no estaban vigilantes ni cuidándose a ellos mismos. Y tiene mucha referencia con la iglesia, una iglesia que tenía nombre de que vive, pero estaba muerta. El título para el mensaje en el día de hoy, hermanos, es Vida en el nombre de Cristo. Vida en el nombre de Cristo. Y el primer punto que quiero tratar, hermanos, ruego al Señor que haya claridad en las palabras, pero que haya también claridad en la forma como las oímos, porque muchas veces se puede estar tratando de dejar una idea con lo que se dice, pero por mi forma de pensar yo ya la recibo de una manera diferente a lo que se está expresando, y ruego al Señor que haya claridad en esa comunicación. Porque el primer punto es muertos en sus obras, muertos en sus obras, y quiero leer la parte B del primer versículo. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Jesús dice acá nuevamente que Él conoce las obras de esta iglesia, pero le dice acerca de sus obras, que esas obras le han dado un buen nombre delante de los hombres, le han dado un buen nombre a la conciencia o al pensamiento de ellos mismos, un nombre de que están vivos, pero que en realidad están muertos desde la perspectiva de Dios. Qué palabras, hermanos, las que Jesús le está diciendo a esta iglesia de Sardis. Qué difícil debe ser recibir esta noticia. Tú crees que estás vivo, tú crees que estás caminando bien, pero estás muerto. Un mensaje tremendo para una iglesia que tiene una idea de sí misma. ¿Qué significa tener un nombre, una reputación, una esencia de estar vivo, pero no estar vivo? ¿Qué significa esto para una iglesia? No es una iglesia de personas muertas físicamente, obviamente no lo es, está compuesta de personas que tienen vida física, así que su significado es un significado espiritual. ¿Qué significa que es una iglesia que tiene reputación de tener vida espiritual, pero no posee esa vida espiritual que ellos creen tener? Lo que era cierto para la ciudad de Sardis, hermanos, era una imagen también de la iglesia de Sardis, una iglesia con reputación pero que estaba muerta. De hecho, es interesante que no se mencione en estos versículos acerca de la persecución a la iglesia. No habla de una tribulación como en las otras iglesias. Recuerdan que hemos visto que hay tribulación, que hay persecución, y la razón es porque no hay necesidad de perseguir a una iglesia que no está viva. No hay necesidad. Era una iglesia confiada en su buen nombre, que quizás ellos mismos habían creído tenerlo y estaban tranquilos, confiados en esa reputación. Como dice el refrán, crea fama, ¿y qué dice? Y échate a dormir. Pareciera que eso le pasó a ellos. Eran una iglesia que no experimentaba dificultades, y no las experimentaba porque no había incomodidad al mundo por lo que esta iglesia decía o hacía. Es más, en la iglesia podrían haber muchas personas, y no sé si a ustedes les da la idea de un contexto actual, muchas personas en una iglesia que viven sus vidas como las vive el mundo, pero que ellos se sienten muy bien en la iglesia.
porque el evangelio que se predica no les incomoda sobre su forma de vivir, no les molesta para nada. Hay un teólogo americano, Warren Wiersbe. ¿Cómo, hermano? Gracias, hermano. Así de pronto esa es la pronunciación. Gracias. Teólogo americano, en su comentario sobre este pasaje, él dice, mire, lo voy a leer: la impresión es que la asamblea de Sardis no era agresiva en su testimonio en la ciudad. No había persecución porque no había invasión del territorio enemigo. La falta de fricción generalmente significa que no hay movimiento. Los no salvos en Sardis veían a la iglesia como un grupo respetable de personas que no eran ni peligrosas ni deseables. Ellos eran gente decente, con un testimonio moribundo y un ministerio en decadencia. Obviamente esto no es un llamado a que salgamos a agarrarnos con todo el mundo y a pelear con toda la gente. Pero cuando usted está llevando el nombre de Cristo incomoda al mundo. No gusta que se hable de Cristo. Volviendo a la ilustración dada al principio en la introducción acerca de ciudades dominadas por Satanás, mencionábamos 2 ciudades y es evidente que el primer ejemplo no concuerda con Sardis, pero el segundo sí. Y hablando ya no de ciudades sino de iglesias, el problema es que hay una raíz en el problema y no es, el problema o la raíz es que no se predica el evangelio correctamente. Iglesias donde se habla hoy en día, o bueno, quizás en ese momento también, de un buen comportamiento, de unas buenas obras, pero el énfasis está en alcanzar las mismas metas que el mundo persigue. ¿No es cierto? Iglesias donde se habla mucho del éxito según el mundo lo ha definido y del bienestar según el mundo lo ha definido, una vida exitosa y próspera acá en la tierra, en este tiempo donde cada uno persigue con toda su fuerza alcanzar sus deseos y Cristo escasamente llega a ser un medio para poder alcanzar esas metas. Hay muchas iglesias así y las conocemos y les tenemos un nombre claro. Como dice en algún lugar, no sé si lo han oído, de hecho se escribió un libro que dice Tu mejor vida ahora. Y ese título es verdad. Estas personas se esfuerzan por tener una vida muy buena ahora. Y si es así, esa será su mejor vida. Porque la que viene no será buena para nada. En ningún sentido será buena. Es más, ni siquiera será vida. Porque la vida le pertenece a Dios. Una iglesia que no incomoda porque persigue los mismos objetivos del mundo. Son iglesias a donde llega un no creyente y no se siente incómodo con los mensajes predicados allí. Y hermanos, y no se trata de que nosotros nos volvamos incómodos otra vez, pero naturalmente ese mensaje incomoda, no gusta, porque le quiere quitar a la gente ese tesoro que tiene arraigado en su corazón y la gente no quiere soltar lo que considera valioso para él. Se portan bien, pero persiguen lo mismo que persigue el mundo y Cristo es un medio para alcanzarlo. Hay iglesias hoy en día así y algunas de esas iglesias son muy numerosas, llenas de personas, donde se hacen cultos hasta en 2 días porque no alcanzan para poder suplir con la cantidad de personas que asisten. Pero el otro tipo, y es donde quiero llamar la atención principalmente, porque es que al hablar de las primeras nosotros podríamos decir, ya sabemos, son esas iglesias que predican acerca de la prosperidad. Gracias a Dios no estamos en una iglesia de esas. Pero hay iglesias donde no se hace énfasis en la prosperidad ni en el éxito terrenal como lo que Cristo vino a darnos, sino que se habla de la salvación, una salvación solo por fe, de nuestro pecado, de nuestra maldad, de esa corrupción total en todo lo que nosotros hacemos cuando no estamos en Cristo. Se habla del sacrificio de Cristo, de la salvación por gracia, de que Cristo murió por nuestros pecados y nos da vida eterna. Una predicación que se escucha correcta, una comunión con Dios y no algo tan simple como lo perseguido en este mundo. Pero hay un problema, hermano, y es que al final el énfasis que queda en nuestra mente, al que se lleva a las personas, es no a vivir una vida cristiana dependiendo de Cristo, sino dependiendo de lo que ahora yo debo hacer y la fuerza que debo imponer en lo que yo ahora debo hacer.
Es una iglesia con un comportamiento moral visible bueno, con una práctica religiosa buena, una dedicación al estudio tremenda. Estudiamos mucho. Su esfuerzo está en su obra y no en la relación con Cristo. Es claro que anhelamos como creyentes hacer la voluntad de Dios. Hermanos, si hay alguien que dice ser creyente pero no anhela hacer la voluntad de Dios, pues habría que dudarlo. Y es claro que procuramos hacer la voluntad de Dios. Si una persona es creyente, procura hacerlo. Eso tiene que pasar. Pero lo que digo, hermanos, es que debemos tener claro que aunque hacemos ese esfuerzo, no es posible para nosotros obedecer. La única forma es que Cristo lo haga en mí. Él obedece morando en mí. Yo lo hago porque estoy en Cristo, porque camino, hablo y hago todo en el nombre de Cristo, no en el nombre que yo me he fabricado o el que creo tener. Por eso quedarme solo en el esfuerzo por obedecer leyes me puede hacer un moralista. Luciríamos vivos, bien preservados, pero nuestros corazones no estarían involucrados en las cosas de Dios. Nuestros corazones no estarían involucrados en las cosas de Dios. Sería solo una reputación en nuestra mente y a los ojos de los demás, pero estaríamos lejos de Dios. Candidatos quizás, hermanos, también sorpresivamente a que cuando lleguemos a tratar de entrar en donde creíamos que podíamos entrar, se nos diga: nunca os conocí, nunca os conocí. Y me temo, hermanos, que tristemente es un engaño en el que podríamos estar cayendo en muchas iglesias. Y es triste porque esa es la vida que a veces deseamos tener nosotros, para nosotros como individuos, para nuestras familias, para nuestras iglesias, una vida que luzca bien, una vida en la que se vean muy buenas obras externas. Al fin y al cabo no se trata de eso, de ser buenos y de portarnos bien, de adorar a Dios, de leer la Escritura, de congregarnos, de orar. No se trata de eso. Pero no pensamos si en los corazones hay amor por Dios como lo primero y amor por el prójimo. No pensamos si son obras de fe hechas por amor. Es un énfasis en lo de afuera, pero no como una obra fruto de que Cristo esté siendo grabado en mi corazón, sino como fruto de un esfuerzo mío por cumplir leyes. Cosas que también, hermanos, muchos no creyentes hacen o no. Incluso hay no creyentes que lucen mejores esposos que los creyentes, mejores papás que los creyentes. Y eso ha llevado a que el esfuerzo esté en lavar lo de afuera del vaso cuando lo de adentro sigue sucio. Se predica y se da ese mensaje y nos vamos a esforzarnos porque decimos que es que ahora podemos, y es porque Cristo ha venido a morar en nosotros, el Espíritu ha venido a morar en nosotros, y entonces ahora podemos, pero se deja el tema en el esfuerzo de la persona. Obedecer se entiende como buscar hacer obras buenas. Eso se entiende como obedecer. Pero para Dios, la obediencia, ¿qué es? Amar. Para Dios la obediencia es amar. Hermanos, y discúlpenme, los que de pronto hacen mucho énfasis en las leyes, yo no estoy hablando de romanticismo, porque cuando las personas que hacen mucho énfasis en las leyes escuchan a alguien hablar de amar, piensan que uno está hablando de romanticismo. No, yo no estoy hablando de romanticismo. Estoy hablando de amar como la Escritura habla que es amar. Amar es que yo muero a mí por el otro. Las buenas obras son un resultado natural de amar. Cuando yo muero a mí y estoy pensando en el bien del otro, naturalmente eso se va a dar. Ahora, naturalmente digo, ¿por qué? Porque Cristo está siendo formado en mí, que Él sí ama correctamente. La pregunta es, por eso viene esta pregunta que tengo acá: ¿yo puedo amar?
Porque aquí quiero bajar una claridad. El mandamiento es amar. Ese es el mandamiento. No hay otro. Pero cuando Cristo habla de los dos mandamientos, Él lo que hace es darle un orden a ese mandamiento. Amar a Dios primero, por encima de todo, y después a nosotros y al prójimo en igualdad. Así que nosotros podemos amar y hacerlo en el orden correcto como Dios lo ha determinado. Yo personalmente considero que yo no puedo. Por más fuerza que yo haga, yo no puedo hacerlo así. Porque mi tendencia natural es a amarme a mí por encima de todo. Por eso necesito a Cristo formado en mí por el Espíritu Santo. Eso me hace dependiente de la obra de Dios en mí todo el tiempo. Es aclarar algo, hermano. Esas cosas que se ven en esa ciudad del ejemplo en la introducción no están mal. ¿Acaso están mal que las iglesias estén llenas? ¿Acaso está mal que las personas se sonrían y sean amables? ¿Acaso está mal que los hijos respondan con amabilidad y sujeción a sus padres? Nada de eso está mal. Son obras que deberían estar ahí si el corazón está siendo transformado. Deberían existir. Porque si estamos siendo grabados con el carácter de Cristo, da como fruto ese tipo de obras, como congregarme, pero como fruto de amar correctamente, no como fruto de mi esfuerzo. Cuando nosotros empezamos, al menos me pasó a mí en el cristianismo, de verdad que había que hacer un esfuerzo para ir a la iglesia. Yo debía esforzarme, hay veces que no quería ir. Había veces que había ciclismo y era buena la etapa, lo he mencionado acá, y yo prefería quedarme viendo el ciclismo. Había una lucha en mí, yo no quería, pero me esforzaba en hacerlo. ¿Cuándo vino a hacer eso una obra correcta? Cuando ya no me esforzaba, sino que de forma natural anhelo estar el domingo reunido con mis hermanos para adorar al Señor. Eso fue lo que hizo Jesús, hermanos. Aclaro eso porque es que, hermano, esto enaltece, esto no es rebajar el tema de la obediencia. Esto es enaltecer la obediencia. La obediencia no es tan liviana como simplemente cumplir normas. La obediencia es mucho más grande, que fue lo que hizo Cristo cuando vino. Cristo enalteció la obediencia. Él mostró que no éramos capaces de obedecer como los judíos creían que lo hacían, o como nosotros muchas veces creemos que lo hacemos. Cristo puso la obediencia en un nivel inalcanzable para nosotros. Eso fue lo que hizo Jesús con el joven rico, ¿recuerdan? ¿Qué decía el joven rico? Yo he obedecido todos los mandamientos desde pequeño. ¿Recuerdan? No nos distraigamos, estamos con el joven rico. Y estoy hablando de que Jesús ha enaltecido la obediencia. El joven rico, ¿qué dijo? Yo he obedecido todos los mandamientos desde pequeño, le dijo a Jesús. Hermanos, en ese pasaje alguien, había más personas, no solamente estaba Jesús y él. Alguien le dijo al joven rico, no, yo lo he visto a ustedes obedeciendo. Nadie. De hecho, al final de esa historia, los que estaban ahí dijeron, los discípulos dijeron, si este no puede, ¿quién entonces podrá ser salvo? O sea, ellos dijeron, sí, este sí obedece. Pero Jesús le dijo, no, usted no obedece. Vaya, venda todo lo que tiene, délo a los pobres, o sea, ame a su prójimo y sígame. Deje todo lo que tiene por mí. Y él no pudo hacerlo. Jesús enalteció el evangelio, hermanos, lo puso en un nivel alto y la obediencia también. Así que espero que eso quede claro, hermano. Esto no es un rebajar la obediencia, es ponerla en la perspectiva correcta. La enaltece, la hace inalcanzable para nosotros y nos lleva a depender de Cristo. A que cada día le anhelemos más y más, porque para un creyente el mayor deseo es hacer la voluntad de Dios, y eso significa que Cristo se ha formado en él para que la pueda hacer. Nuevamente, un cristiano anhela hacer la voluntad de Dios y procura hacer la voluntad de Dios. No estoy diciendo que no procuren hacerla, pero debemos tener claro que por más que procuremos,
no lo voy a hacer en mis fuerzas, solo si Cristo es formado en mí. Y allí será verdadera obediencia. El énfasis en la obediencia de leyes, hermanos, ha llevado a las personas a confiar en el cumplimiento de normas y se han hecho un nombre en el cumplimiento de normas. No darse cuenta de que en su corazón aún, hermanos, está lo mismo que persigue el mundo. Persiguen lo mismo que el mundo, que atesoran lo mismo que el mundo. Pero si el énfasis es en la relación con Cristo, el tesoro del corazón será cambiado como fruto de esa relación y las obras también cambiarán y serán perfectas. Él le dice a la iglesia de Sardi: no he hallado tus obras perfectas. Tú crees que tienes un buen nombre y que tus obras son buenas, pero no las he hallado perfectas delante de Dios. Hermanos, he estado conmovido estos días de ver tantos hogares cristianos con dificultades, pero dificultades serias. ¿Acaso hay matrimonios perfectos? No los hay, pero hablo de dificultades serias, de casi ya no querer seguir juntos o prácticamente tenerlo en su mente: yo no puedo seguir. Incluso hogares de pastores pasando por situaciones así. Me sorprende y me entristece, hermanos, de ver hogares incluso de pastores en estos problemas. La razón es porque se descansa en el nombre de una buena obediencia a las leyes y seguir teniendo ese buen nombre en esa obediencia de normas y leyes. Eso ha hecho que incluso estas personas dejen a sus familias por continuar haciéndose ese buen nombre o mantener ese buen nombre incluso que ellos piensan tener. Pastores que no le están diciendo a la iglesia o a sus hermanos: no, es que yo visito tantas personas y hago tantos discipulados. No lo hacen, no están enfocados en lo que los demás vean en él, pero él sí cree tener un buen nombre por todo eso que hace, y eso lo lleva a no estar atento a su familia, y las familias deseando que su varón, que el papá, el esposo esté ahí, pero él está enfocado en otras cosas, en mantener su buen nombre, el que cree que le da vida. Y al no querer dejarlo, porque obviamente la esposa seguramente le va a señalar: no estás con nosotros, te dedicas más a la iglesia, y ver que alguien toca entonces eso que le da ese buen nombre a él, inmediatamente, ¿qué sucede? Esa persona se vuelve un obstáculo, porque le va a quitar lo que él atesora. ¿Qué atesora? Lo que le da buen nombre a él. Se vuelve un obstáculo y empieza a culpar a la otra persona, y empiezan esas dificultades. Hermanos, la pregunta nuevamente es: ¿alguien que no es creyente podría hacer cosas que están escritas en la ley? ¿Cuántos no creyentes no matan o no roban? ¿Cuántos no creyentes visitan a personas enfermas, cosas que nosotros deberíamos hacer y no hacemos? Hay no creyentes que sus obras lucen mejores que las nuestras. Ese tipo de actos o de obediencia desde el punto de vista nuestro, porque conocemos la ley, enaltece al hombre. Qué buen esposo, qué buena esposa, qué buen padre, qué buena madre, qué buen amigo, qué buen cristiano, según el enfoque que le esté dando. Qué buen pastor, está pendiente de todos, visita. El problema entonces es lo que Jesús le señaló al joven rico: son personas con una buena moral, obras que lucen bien, una buena práctica religiosa, pero que aman lo mismo y persiguen lo mismo. No hay diferencia, porque se aman a ellos mismos de forma inconsciente, creyendo que están amando a Dios. En el versículo 2 dice entonces: sé vigilante, afirma las otras cosas que están por morir. ¿Por qué dice las otras cosas? Ya ha hablado de algo que está ahí muerto, y es el nombre. Él habló del nombre que tenían, alcanzaron un buen nombre. Fue una iglesia que seguro en algún momento trabajó duro por proclamar el nombre de Cristo, no el de ellos. Lo importante era el nombre de Cristo.
Y en iglesias de otras ciudades pudo alcanzar un buen nombre, pero ahora pusieron más sus ojos en ese buen nombre y se esfuerzan en cuidarlo, en que sigan diciendo que son una buena iglesia. Confían en ese buen nombre y bajaron la guardia. Ahora solo es una iglesia que luce bien, que tiene muchas actividades, que estudia, pero que ya no proclama el nombre de Cristo. Hablar de Cristo y mencionarlo no es proclamar el nombre de Cristo, hay que ir más allá. Por eso incluso entre los no creyentes también tienen buen nombre. Quizás es una iglesia chévere, es una iglesia cool, donde posiblemente van muchos no creyentes y se sienten cómodos allí. Tenían buen nombre delante de los hombres, en una iglesia amable, que se portaba bien, una iglesia que ayudaba, que hacía obras, que daba, pero que no hablaba de pecado, que no predicaba ni confrontaba y que no llamaba al arrepentimiento, que no llamaba a venir a Cristo y a creer en Él, que no mostraba el nombre de Cristo, sino que se veía esa idolatría más bien por cuidar su propio nombre. Una iglesia que no amaba a Dios con todo su corazón ni amaba al prójimo, porque quien ama proclama el nombre de Cristo. El no creyente puede hacer nuevamente cosas que están en la ley, hermanos, pero nunca podrá proclamar el nombre de Cristo. Nunca. Esa es la diferencia. Nosotros no solo andamos tras las obras que lucen bien, nosotros buscamos proclamar el nombre de Cristo. Y eso es solo posible si amamos. Amar es la verdadera obediencia. La diferencia está entonces en lo que amamos. Alguien que se ama a sí mismo solo busca proclamar su propio nombre, lucir bien nuevamente delante de los demás o ante su propia conciencia o incluso, hermanos, ante Dios. Lucir bien yo ante Dios. Pero lo que debería ver Dios en nosotros es a Cristo también. Decimos con nuestros labios, todo es Cristo. Hermanos, por eso esta iglesia le va a decir, no he hallado, le va a decir Juan acá o Jesús, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, que es prácticamente lo que le dice Jesús al joven rico. Toda esa obra tuya en la cual confías no es perfecta delante de Dios porque la has hecho para ti mismo, porque no proviene de la fe y del amor, porque no está hecha en el nombre de Cristo, sino que la haces en tu propio nombre. No es lo que el hombre ve, hermanos, es lo que Jesús ve. Él no ha visto las obras perfectas delante de Dios porque no son obras que llevan el fruto del Espíritu Santo, son solo obras que lucen bien. Alguien lo expresaba de esta forma: formas guardadas, pero el corazón lejos. Cristo poseído en palabras, ignorado en los hechos. El credo correcto, la conducta respetable, sin vida, pero una doctrina sólida y decoro exterior. Y los afectos no solo disminuyendo, sino que ya desaparecidos. Su nombre aún retenido, su palabra leída, su verdad poseída, pero él mismo olvidado. Por eso Jesús les advierte, si tú no despiertas y vigilas las pocas cosas que te quedan, o sea, la forma externa, las buenas obras, incluso esas cosas también van a morir. Por eso esta iglesia estaba muerta en sus obras, porque había descansado y confiado en su buena moral, en su buena religiosidad, en su buen conocimiento y estudio, diciendo obedecemos, pero no servían a Cristo, se servían a sí mismos. Porque su tesoro eran ellos mismos. Quizás algunos se está preguntando, ¿será que yo estoy ahí? Hermanos, por eso dependemos del Señor, porque es el único que ve lo que hay en nuestro corazón. Segundo punto, recibimos vida en Cristo, no en nuestro buen nombre, recibimos vida en Cristo. Ese es el llamado de Jesús a esta iglesia.
podemos ver un énfasis entonces a valorar algo. En el versículo 2 inicia diciendo que sea vigilante, sé vigilante. Y en el versículo 3 habla de guardar y después le dice si no velas. Y esa palabra guardar, si ustedes la ven en el lenguaje original, también está hablando acerca de velar, de cuidar. Cuando usted guarda algo es porque es atesorable, lo cuida. Cuando en las casas hay algo guardado que es valioso, se ponen las cajas fuertes. Está guardado, no escondido, olvidado, no, guardado, o sea, protegido. Jesús le dice a esta iglesia: despierta, está alerta, ponte en vela. Es una palabra que significa levantarse, dejar de dormir, mirar con atención. Significa vigilancia y expectativa en contraste con relajamiento. Un relajamiento que se da al descansar en la buena obra que tienen o que ven los demás en mí, o que yo mismo veo en mí. Acuérdate de lo que has recibido y oído, le dice en el versículo 3. Esta iglesia se ha sentido viva en su nombre, en su reputación, es en lo que descansa su idea de estar viva, y han olvidado que es en el nombre de Cristo en quien han recibido vida. La vida la tienen en el nombre de Cristo. Lo que la iglesia ha recibido es a Cristo, quien es la vida, por el Espíritu que les ha sido dado, hermanos, y que el Espíritu Santo vino a ellos por la fe al oír la palabra. ¿Recuerdan? Hace un momento nuestro hermano William leyó Ezequiel. ¿Qué vino primero? La palabra. Se formaron tendones, carne en esos huesos, pero no había vida aún. Solo hubo vida ¿cuándo? Cuando vino el Espíritu. En el Evangelio de Juan 6:63, pero quien habla aquí es Jesús. El Espíritu es el que da vida. Dice: la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Han olvidado que una iglesia viva es una iglesia que permanece dependiente de la obra de Cristo y que no vive de su reputación y de su buen nombre. Vive por Cristo y por la palabra de Él, lo que han recibido y lo que han oído. Marcos 8:35 dice: porque todo el que quiera salvar su vida, o sea, su reputación, su buen nombre, la perderá. Sardis estaba feliz con su buen nombre y procuraba guardarlo, ahora incluso entre los inconversos. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, o sea, lo recibido, y del evangelio, lo oído, la salvará. Algunas traducciones traducen estas palabras así: recuerda cómo tú has recibido y oído, cómo, la forma como lo has hecho. Y en Primera de Tesalonicenses 1 del 6 al 10, allá habla de cómo estos hombres recibieron la palabra de Dios y hace énfasis en que la recibieron con mucho gozo en medio de tribulación, y eso les llevó a ser ejemplo en otros lugares. Había un buen testimonio de la fe en Cristo y de su amor por Él, por el nombre de Cristo, dependiendo de Él, del mensaje. Porque, hermanos, el gozo de recibir a Cristo y el evangelio tiene que notarse en nosotros. Ese gozo es evidente cuando yo reconozco mi pobreza, cuando yo reconozco mi necesidad y puedo reconocer el favor de Dios para conmigo. Cuando sé que tenía una deuda impagable y que otro la pagó por mí. Reconozco mi insuficiencia y mi dependencia de Cristo. Allí tiene que haber gozo. No podía pagar esto, merecía ir a la cárcel o incluso morir por esta deuda que tenía, pero alguien la pagó por mí. Cristo da vida y la da en abundancia. Me gozo al ver el gran tesoro que es Cristo y su palabra, hermanos. Mi dependencia de Cristo proclama su nombre. Pero cuando olvido su obra, su amor por mí, mi dependencia, y confío en algo diferente, entonces en mi corazón se empieza a formar un ídolo. Sardis confió en su buen nombre y eso se le volvió un ídolo a esta ciudad, porque cuidaban y procuraban no perderlo. Hermanos, un cristiano que no confía en su nombre
o sea, en lo que Él tiene y puede hacer, en su nombre delante de los demás o en su nombre que tiene de sí mismo por lo que ve, sino que depende de Cristo y cada día le busca más, no solamente será un cristiano de nombre, no solamente será un cristiano nominal, no solo tiene nombre de que vive, sino que verdaderamente es un cristiano que día a día es avivado por el Espíritu de Dios. Aquí se preocupa o se piensa mucho, nosotros como cristianos pensamos mucho a veces en que haya un avivamiento en la iglesia. Hermanos, el avivamiento viene cuando yo me doy cuenta de que yo no puedo hacer nada sin Cristo, pero que Él está ahí y que no me deja, a pesar de lo que yo soy. Que reconozco mi insuficiencia, pero que Él es quien lo está haciendo en mí, la obra depende de Él. Ese es el verdadero avivamiento que debe realizar o que realiza el Espíritu de Dios en nosotros. Tiene gozo porque recuerda del amor que ha recibido y el gran mensaje y nombre que tiene el privilegio ahora de proclamar. No se vuelve un cristiano con el que el mundo se agrada, porque a veces somos cristianos con el que el mundo se siente feliz. Y obvio no es que debo volverme desagradable, pero si proclamo el nombre de Cristo, el mundo no me va a amar ni me va a querer oír. Recibir la palabra como lo que es, la palabra de Dios, y no solo como si un hombre estuviera hablando. Jesús dice, recuerda lo que has recibido y oído, recuerda cómo lo recibiste, cómo lo escuchaste. No dejes de atesorarlo, no dejes de guardarlo y arrepiéntete porque en tu corazón algo tomó ese lugar que le pertenecía solo a Cristo y a su palabra. Hermanos, una iglesia viva es una iglesia para quien lo más valioso es Cristo y el Evangelio. Proclamar su nombre, incluso si esto no me da un buen nombre a mí delante de la gente. Un cristiano para quien lo recibido en Cristo y lo oído es un tesoro. Ese cristiano tiene gozo y enseña y proclama el nombre de Cristo. No hay nada que él quiera guardar con más cuidado que el nombre de Cristo. En estos textos, usted dirá, pero ¿por qué habla tanto del nombre? En estos textos se repite varias veces la palabra nombre. Al final va a decir que Él proclamará nuestro nombre, que nuestro nombre no será borrado del libro de la vida. De hecho, cuando dice acá en el versículo 4, tienes unas pocas personas, esa palabra personas es la misma palabra que utilizó al principio al decir tienes nombre. Se leería, pero tienes unos pocos nombres en Sardis. La palabra nombre es primordial en estos versículos. Él vuelve a decir allí, si no velas, si tú no despiertas, si no estás alerta, vendré como un ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Vendré como un ladrón. Claramente no es Jesús un ladrón, sino que en el sentido que lo dice es venir de sorpresa. No sabrás la hora en la que vendré contra ti o sobre ti. Una venida sin aviso, sorpresiva, y le está hablando a la iglesia de Sardis como congregación, y eso es lo que dice Jesús. Vendría de sorpresa a una iglesia en la que no están alertas, no despiertan de su letargo. Así que eso debe crear un sentido de urgencia para una iglesia. Y la gente de Sardis al oír esto debía recordar lo que le sucedió a la ciudad cuando los enemigos habían escalado los muros e invadido la ciudad. Eso pasó de repente, inesperadamente, sin que hubiera aviso, cuando ellos no estaban vigilantes por la confianza que tenían en lo que ellos habían logrado. De la misma manera Jesús está diciendo a aquellos que están en las iglesias, pero que por mantener su buen nombre no proclaman el nombre de Cristo. Porque las personas digan que es un buen papá, un buen esposo, un buen compañero, un buen trabajador, un buen vecino, un buen cristiano, pero todo eso conforme a lo que el mundo considera bueno o a lo que yo considero bueno. Hermanos, hemos recibido un nombre, el de Cristo. Somos cristianos y ese es el nombre que debemos atesorar. Es un nombre sobre todo nombre. ¿Qué otro nombre quisiéramos tener delante o llevar delante de los demás? Sabemos que si ese es el nombre que llevamos, ese nombre no gusta en el mundo. Dice Jesús que si no despierta y se arrepiente, si no está vigilante en examinar el tesoro de sus corazones, Cristo vendrá sobre ellos cuando menos lo esperan.
Hay muchas escrituras, hermanos, que no hablan de esta necesidad, que hablan de esta necesidad, de una vigilancia constante. Así que el llamado de Jesús a la iglesia es: estén alertas, manténganse vigilantes sobre sus propios corazones, mantengan la vigilancia sobre los corazones de los otros. ¿Recuerdan a Pedro al sanar al hombre en la puerta del templo? El alboroto que se formó allí y que vinieron los oficiales y los del Sanedrín. ¿Qué le preguntaron a ellos? ¿En el nombre de quién hacen ustedes eso? ¿Y qué le respondieron Pedro y Juan? En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Por él está sano delante de ustedes. Él lo hizo. Hermanos, cuando nosotros hacemos las cosas en el nombre de Jesús, no somos nosotros, es Él haciéndolas. Cuando yo procuro guardar mi nombre, soy yo haciéndolo. A ellos no les preocupaban que estos hombres hicieran milagros, porque cuando ellos se fueron, lo que ellos les dijeron fue: ya no hablen más ni enseñen en ese nombre. Hagan milagros si quieren, den mercados, visiten enfermos, hagan todo eso, pero no hablen en el nombre de Jesús. Al mundo no le interesa si nosotros andamos haciendo ese tipo de obras. Es más, nos critican porque dicen que no las hacemos, pero es que nosotros no llevamos cámara para andar haciendo videos en las redes sociales, publicar las cosas que se hacen, porque no nos interesa publicar el nombre de discípulos de Cristo. Nos interesa llevar el nombre de Cristo al lugar al que vamos. Pero nadie estaría inconforme con una iglesia que hace todas esas cosas. Solamente la inconformidad llega cuando se habla de Cristo. Mantengámonos vigilantes, hermanos, de no estar. Ahora, esas cosas hay que hacerlas, obviamente. Nuevamente, el énfasis en algo no quiere decir que lo otro no se haga. Mantengámonos vigilantes de no estar cediendo por mantener un buen nombre y creyendo que estamos bien por obras que calman mi conciencia, obras morales o ritualistas que lucen bien, que me hacen sentir bien y que me dicen a mí mismo: qué buen cristiano soy. Cuando hay énfasis en eso, hermanos, incluso por eso se genera el malestar entre nosotros mismos, porque yo me creo mejor cristiano que el otro, porque soy yo el que está haciendo ese gran esfuerzo. Hemos sido revestidos del nombre de Cristo, hermanos. Vigilemos de no manchar esas vestiduras buscando cuidar otro nombre que no sea el de Cristo. Vigilemos, pero teniendo la seguridad de que es Él quien cuida a los suyos y que su nombre será llevado por los suyos. Tercer punto, revestidos de Cristo. Hermanos, esto es la esperanza para un moribundo. Revestidos, o si quieren pongámoslo, revestidos del nombre de Cristo. Porque recordemos que el nombre es todo lo que la persona es. Y nosotros estamos revestidos o estamos siendo revestidos de Él, del nombre de Cristo. Cristo conserva en cada iglesia un remanente, pero es nuestro deber vigilar y estar alerta. Jesús se presenta en cada iglesia al inicio de una manera especial. Y aquí en Sardis lo ha hecho, dice: yo soy el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Ya vimos que Jesús le dijo: acuérdate de lo que has recibido y oído. Lo que un creyente recibe es el Espíritu, el cual da vida, y también recibe el mensaje de salvación, el cual debe proclamar. Así que al presentarse acá como quien tiene el Espíritu, la plenitud del Espíritu Santo, por el número 7, es una referencia a la vida, hermanos. En Génesis 1:2, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El Espíritu Santo, quien es la fuente de vida. Si la iglesia tiene vida, no es por el buen nombre que tiene, es por el nombre de Jesús. Esa iglesia debía recordar su necesidad del Espíritu Santo que daba vida. Así como en el valle de los huesos secos, en Ezequiel 3,
37, 5 al 6, Dios dice: pondré espíritu en vosotros y viviréis y sabréis que yo soy Jehová, aliento de vida que lo da Dios, y esa vida está plenamente en Cristo, quien es Dios, y Él es la vida. No hay otra forma, no hay ningún poder para que nosotros podamos hacerlo. El único que da vida es Dios. En Cristo se tiene la plenitud, que es quien tiene la plenitud del Espíritu Santo, hermanos. Así que nuestro tesoro debería ser Él. Nuestra reputación delante de los demás debería venir de ese tesoro que es Él. Las 7 estrellas sostenidas en su diestra. Él da la vida, pero Él también es quien sostiene a quien llevan ese mensaje. Nosotros debemos recordar y vigilar que estemos llevando ese mensaje. Las 7 estrellas son los mensajeros en cada iglesia, encargados de llevar su mensaje. Cada uno de nosotros somos portadores de ese mensaje, hermanos, que hemos oído. Y debe haber anhelo de llevarlo y de proclamar su nombre, no otro nombre diferente. Tomando fuerza, me leían un versículo en estos días, en 2 de Timoteo creo que está: esfuérzate en la gracia. ¿Yo me debo esforzar en la gracia? ¿La gracia acaso no es lo que Dios me concede a mí? Tome fuerza en esa gracia que ya ha recibido. Si usted necesita fortalecerse, tome fortaleza en la gracia de Dios, en lo que usted ha recibido. Tomamos fuerza en el hecho de que es su diestra la que nos sostiene. Tomamos fuerza en el hecho de que tenemos vida gracias a Él. Él es quien nos sostiene, hermanos, y dará gracia en los oídos de aquellos que deban oír. Lo recibido y lo oído es cuidado en su iglesia, y gracias a Él, hermanos, al remanente que Él sostiene. En el versículo 4 tienes unos pocos nombres, dice allí, que no han manchado sus vestiduras. Jesús le está hablando a la iglesia, y esa iglesia es la gente, y Él lo que dice es que Él puede ver los corazones, el interior. Y al hablar de vestiduras, aquí está hablando de las vestiduras de nuestro interior. Por eso dice nombres, o sea, personas que llevan su nombre. La vestidura del nuevo hombre, revestidos del nombre de Cristo. Apocalipsis 16:15 dice: he aquí, habla Jesús, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. La única forma en que nosotros no estamos desnudos delante de Dios es cuando estamos revestidos de Cristo. Tenemos vida en el nombre de Cristo, hermanos. La palabra manchado es contaminado, pero no es como que me salpiqué por error, sino que me estoy lleno de lodo, me revolqué en el lodo. Es su obra, hermanos, para que yo pueda perseverar. Es su obrar, porque yo no puedo ni ver lo que hay en mi corazón, y mucho menos cambiar lo que hay en mi corazón, que es de donde salen todas mis obras. Solo Dios lo hace. Por eso hay esperanza, hermanos, porque depende de Él. Yo, con mi mayor esfuerzo, lo único que podría hacer es cambiar los hábitos y lo externo. Es lo máximo que yo puedo hacer. Mi mayor esfuerzo solo alcanza para lavarlo de afuera. Un cristiano debe anhelar hacer esa voluntad, pero debe tener claro que solamente esa voluntad es hecha cuando lo de adentro es lavado, y solo Cristo puede hacerlo. Poner la mira en cambios externos me podría hacer sentir que estoy vivo, y en realidad puedo estar muerto, hermanos. Y eso es lo que nos debe parecer a nosotros peligroso. Nuestro anhelo debe ser que estemos vestidos de esas vestiduras blancas que es Cristo. Por eso el llamado a vigilar, hermanos. Vigilar lo que hago, pero también por qué lo hago, para quién lo hago, cómo lo hago, todo lo que sucede alrededor, qué hay en mi corazón, qué es lo que atesoro. Observar con cuidado todo lo que sucede alrededor de una obra externa, cómo reacciono. No solo hacerla y relajarme porque la hago. Vigilar, meditar. Vigilemos, hermanos, que no seamos solamente moralistas o religiosos y tengamos un corazón lejos de Dios. Que nuestro vestido interior sea el de Cristo. Por eso vigilo, pero dependo de Él, que es el único que ve el corazón y lo transforma. Hay unas promesas allí para quienes venzan, y ya sabemos que quienes vencen son los que Dios determinó desde el principio que vencerían.
Andarán con Jesús en vestiduras blancas, porque son dignos. La primera parte de esa promesa es la comunión con Cristo, la intimidad con Cristo, aquí en la tierra, ahora, guiados por el Espíritu de Dios, restaurar esa comunión. ¿Recuerdan? Adán y Eva caminaban con Dios, restaurar esa comunión. Pero no solamente aquí y ahora, sino también en la vida eterna. En el versículo 5 dice que seremos vestidos de vestiduras blancas, ya completamente revestidos de Cristo, del carácter de Cristo, de la piedad de Cristo completamente grabada en nosotros. Un corazón en el cual su mayor tesoro será Dios. El blanco a muchos no les gusta. Hoy veo a varios hermanos con ropa blanca. El blanco a muchos no les gusta porque se ensucia fácil. Un pantalón blanco se ensucia demasiado rápido. Hermanos, esta vestidura de Cristo no se ensuciará nunca, porque no depende del cuidado que nosotros tengamos, depende de Él. Las otras promesas: nunca borrará su nombre del libro de la vida y confesará su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Aquí está el tema del nombre, hermanos. No es borrado el nombre porque no depende de nosotros. Si dependiera de nosotros, ese nombre ni siquiera se hubiese escrito en el libro de la vida. Ese nombre se escribió desde antes de la fundación del mundo. En estas ciudades se tenía un registro de los ciudadanos, y si alguien moría o alguien hacía algo contra la ley, el nombre era borrado de la lista de los ciudadanos. Pero nosotros tenemos una ciudadanía celestial, de la cual nuestro nombre no será borrado, porque no depende de nosotros, depende de Él. Y Él proclamará el nombre nuestro delante de Él. En Marcos 8:38 dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y en Mateo 10:32-33 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, Dios dice: no tendré por inocente al culpable. ¿No es cierto? ¿Qué dice Éxodo 27? Dios dice: no tendré por inocente al culpable. ¿Y qué dice Éxodo 27? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Tomar su nombre en vano es hacer cosas diciendo que son para Dios, pero que en realidad las hago para proclamar mi propio nombre y sostener mi propio buen nombre delante de los demás, delante de mi conciencia o incluso delante de Dios. El nombre que yo proclamo y el nombre que debo llevar y el nombre que debo exaltar es el de Cristo. Tomar su santo nombre en vano es decir que lo hago para Él, es decir que eso es una obra del Espíritu en mí, cuando en realidad es el esfuerzo mío nada más. Por eso hay otro versículo que habla de no perdonar. ¿Cuál es? El de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Decir que yo lo hago en el nombre de Cristo o por el Espíritu en mí, pero en realidad lo estoy haciendo en mis fuerzas y para mí. Así que es delicado el tema del nombre, hermanos. Sardis tenía un nombre de que vivía, pero estaba muerta. Seamos vigilantes para la gloria de Él, puestos en pie. Hermanos, estos versículos dicen mucho. Para mí no ha sido fácil resumir en una prédica todos estos versículos. Yo les pido a ustedes que los estudien en su casa, por favor, porque hay muchas cosas ahí aún por decir. Padre eterno, Señor, quiero darte gracias, Dios, porque hoy estamos reunidos como iglesia y sabemos, Señor, que nuestro corazón nos engaña fácilmente. No sabemos realmente quién es la iglesia, pero tú sí sabes, y estamos seguros que quienes sean iglesia, Señor, han oído tu palabra y tu palabra llega a su corazón, Señor, y hará transformación en él. Confiamos en esto, Señor, porque el único que puede transformar nuestros corazones eres tú. Por el único que nosotros podemos llevar ese nombre, Señor, sobre todo nombre, es por ti, por tu voluntad. Por eso te rogamos, Señor, que nos ayudes a ser vigilantes
y que abran nuestros ojos también para poder ver cuando en nuestro corazón hay el engaño de que estamos haciendo cosas para ti, por el nombre tuyo, para la gloria tuya, pero en realidad lo que estamos proclamando es nuestro buen nombre nada más. Ayúdanos, Señor, para ver con claridad, porque no queremos fallarte, Dios. Queremos hacerlo bien para ti, por el nombre tuyo, no por el nuestro. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.